Hola mi gente, ¿cómo están? Quien les habla, Rafa González desde tu canal Excel BI. Muchas veces en nuestro proceso de transformaciones nos encontramos con columnas de texto que vienen distorsionadas, sucias, basuradas, ¿ok? Como la que ven por ejemplo en pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de una columna, en este caso la columna de texto, donde ustedes observan que tenemos el texto poco desvirtuado. ¿Por qué? Porque tenemos una mezcla de mayúsculas con minúsculas. Además tenemos espacios al principio y posiblemente al final de las cadenas de texto. Y dentro de ellas veas que hay como un salto de línea entre cada uno de ellos. También podemos encontrar espacios que no son tan espacios, son simplemente caracteres de tipo tabulación. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me coloco aquí en el primer carácter que están viendo en la tabla y vemos aquí en la vista previa, yo le voy a decir en este momento botón derecho y le voy a dar reemplazar los valores. No voy a reemplazar nada, simplemente para que veamos qué contiene el texto. Fíjense que aquí contiene el texto como unos espacios al inicio. No, esto no es un tal espacio, esto es simplemente una tabulación, ¿ok? Y si seguimos más adelante en el texto, vamos a encontrar saltos de línea, por eso es que la fila se divide, ¿ok? Y fíjense que al final también se encuentran varios espacios, ¿ok? Ahí le estoy dando con el cursor, sí pueden notar un poco. Voy a decirle cancelar, no voy a reemplazar nada, simplemente era para que vieran los caracteres que tenemos dentro de esta columna. Muy bien, ¿qué hacemos por lo general? Por lo general nosotros seleccionamos aquí una columna, ¿ok? La columna que vamos a hacer el cambio. Vamos a decirle botón derecho, transformar y le decimos, por ejemplo, recortar. Recortar lo que hace es quitarle los espacios que tiene al inicio y al final de una cadena de texto. Perfecto. Vean que la función que utilizó Power Query para hacer este cambio es Table Transform Column, origen, y colocó una lista con el nombre de la columna, la función que está utilizando para cambiarle cada uno de estos caracteres y la tipificación del tipo de dato. Ok. Ahorita enfoquémonos en el segundo reemplazo o en la segunda transformación. Volvemos a darle botón derecho y le decimos transformar y ahora le vamos a decir limpiar. Con eso quitamos esos caracteres especiales como salto de línea o tabulaciones que se encuentran dentro de la cadena de texto. Observen que volvió a utilizar la función Table Transform Column, donde apuntó ahora a la tabla que está guardada en texto recortado, que era la que tenía la primera transformación, y prácticamente hizo una lista igual, lo único que cambió fue la función a utilizar. ¿Ok? Nombre de la columna, la función y el tipo de dato. Luego le decimos transformar y ahora botón derecho transformar y le decimos mayúscula. Cuando decimos mayúscula cambiamos todo el texto y perfecto, logramos el resultado, solo que lo hicimos en 3 pasos distintos. Y cada uno de estos pasos necesitó la función Table Transform Column porque le estamos haciendo varios cambios a una misma columna. Y en este caso yo no puedo hacer de alguna forma en la misma columna 3 cambios o 3 transformaciones a la vez. Y esto es lo que limita un poco, porque tenemos que agregar pasos y pasos dependiendo de la transformación que nosotros hagamos. Lo mismo sucede cuando hacemos, por ejemplo, una tabla que tiene 2 columnas a la que le vamos a hacer los mismos cambios. Solamente que aquí por lo menos nos permite seleccionar ambas columnas y hacerle lo mismo. Observen que transformar y yo le voy a decir aquí recortar. Aquí recortó. Perfecto, y quitó esos espacios al principio. Pero observen ahora que lo que hizo fue agregar una lista nueva o una sublista a una lista principal, que es el segundo argumento, apuntó al paso de origen y solamente dijo, ok, dame el nombre de la columna, aquí lo tengo, ok, en ambas listas, y luego aplicó la misma función a cada una de esas columnas y le tipificó el dato a cada una de ellas, tipo texto y tipo texto. Ok, si esto yo lo hago por segunda vez y hago el segundo cambio, que en este caso sería tipo de datos, transformar, y le digo limpiar, lo va a hacer a ambas columnas, pero va a ser la misma función, solamente que lo que está agregando es una lista por cada columna que yo seleccione, aplicándole la misma transformación a cada una de ellas. ¿Ok? Lo mismo, hace paso por paso, porque no le puedo aplicar múltiples transformaciones a una sola columna, tengo que hacerlo paso a paso. Y el tercer ejemplo que les traigo es, por ejemplo, toda una tabla que tiene todas y cada una, toda esa tabla contiene cadenas de texto, ¿ok? Y nosotros necesitamos hacerle los mismos cambios a todas y cada una de esas columnas, porque tiene el mismo problema, ¿ok? Vino el texto bastante sucio de la base. Entonces, ¿qué hacemos aquí en este caso? Seleccionamos todas las columnas
y hacemos las mismas transformaciones. Recortamos, volvemos botón derecho con todas las columnas seleccionadas, le decimos transformar, le decimos limpiar, ahí limpió, y le decimos el tercer cambio, que sería transformar, y ahí le ponemos letras en mayúsculas. Y observen ahora cómo tenemos entonces todos y cada una de nuestras columnas limpias. Solamente que utilizó el mismo paso, y fíjense toda la cantidad de listas que tuvo que generar por cada una de las columnas que seleccionó. Y aquí le pasó la función text. Ok, nosotros podemos evitar hacer este tipo de pasos si se lo vamos a hacer a todas las columnas. Y en este caso, lo único que vamos a hacer es, vamos a quitar todas esas sublistas, y fíjense que aquí, cuando se lo vamos a hacer a todas las columnas, excepto las que están nombradas en esta lista, en este caso, como todas las columnas, le vamos a hacer el mismo cambio. Observen que si yo borro todas esas sublistas, voy a dejar esa lista vacía en el medio de la función. ¿Ok? Y le vamos a colocar al final el tercer argumento, que es la transformación por defecto. Aquí lo que nos pide es una función. ¿Ok? Siempre y cuando vayamos a utilizar este tercer argumento, que es opcional. Y aquí yo le puedo decir, por ejemplo, en este tercer cambio, le hicimos TextOpper. Y TextOpper se le aplicamos a todas y a cada una de las columnas. Observen que si le doy validar, hace exactamente lo mismo. Esto porque vamos a utilizarla para todas las columnas. Claro, pueden haber columnas numéricas y otras cosas que a lo mejor le hicimos algún tipo de transformación. Esas van a ir dentro de esta lista de la forma que ustedes vieron. Pero cuando son muchas columnas las que le vamos a hacer los mismos cambios, nos sirve especificárselo en el TextOpper. Y si es a todas las de la tabla, sencillamente dejen las llaves, el juego de llaves vacía, y con eso les va a tomar todos y cada uno de los cambios. Muy bien. Como vieron, en cada uno de los pasos hicimos 3 pasos. En cada uno de los ejemplos hicimos 3 pasos de transformación. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer todas estas mismas transformaciones haciendo uso de la función listAccumulate para hacerlo en un solo código. Ok. Vamos entonces a explicarles cómo hacemos este método o estas mismas transformaciones haciendo uso de una función recursiva del lenguaje M llamada listAccumulate. listAccumulate tiene un poder bastante especial para hacer múltiples cambios iterando sobre determinados elementos que le indiquemos como primer argumento. Vamos a explicarles un poco de qué se trata, vamos a desarrollar la función y yo les voy a ir explicando qué significa cada uno de estos elementos. Para el primer ejemplo, después vamos a utilizar esa misma lógica para construir o hacer lo mismo en el segundo y el tercer ejemplo que acabamos de ver con la interfaz. Entonces, vamos al método recursivo en el primer ejemplo. Como ustedes recuerdan, aquí lo vamos a hacer a una sola columna. Y si recuerdan, la función que utilizó en cada uno de estos pasos fue la misma. Lo único que cambió en este momento fue solamente la función a ser utilizada. Y como esa función trabaja con la misma cadena de texto, es decir, es el mismo argumento el que pide, entonces funcionó de maravilla. Vamos aquí al método recursivo y le vamos a decir lo siguiente. Observen, voy aquí a la vista del editor avanzado. Voy a poner esto un poco más grande. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a llamar a una variable resultado. Vamos a poner el símbolo de igual. Y vamos a invocar a la función listAccumulate. ¿Ok? listAccumulate me pide en su primer argumento una lista. ¿Ok? Esa lista va a contener determinados elementos que ya les voy a explicar claramente de qué se trata. El segundo argumento es un valor inicial con que empezar las iteraciones. Las iteraciones necesitan al menos un valor inicial con lo cual arrancar. ¿Ok? Ya les voy a explicar cuál va a ser ese elemento que va a haber aquí como valor inicial. Y el acumulador, y más importante de esta función, es indicarle cuál es la expresión que va a aplicar sobre cada uno de estos elementos que estamos viendo en los primeros y el segundo argumento. ¿Ok? Vamos a ver de qué se trata, cómo construimos la expresión que nos va a permitir hacer todos estos mismos cambios en un solo código. ¿Ok? Iterando o haciendo recursividad o looping dentro de lo que es las transformaciones. Voy a bajar aquí al final este paréntesis y voy a pararme en esta línea. ¿Ok? Y vamos a definir el primer argumento. El primer argumento es una lista. Sí o sí es una lista con elementos. ¿Ok? En este caso voy a dejar la lista vacía mientras tanto para poder ir al segundo elemento. El segundo elemento es el valor inicial sobre el cual va a comenzar a hacer las transformaciones. O lo que yo le voy a decir en este caso que haga de acuerdo a la función que definamos en el tercer argumento. Ese valor inicial, como estoy tratando de, lo que voy a hacer es transformar la columna de una tabla. Entonces ese valor que va a tomar como inicio es una tabla.
Aquí puede ser cualquier valor numérico, texto, dependiendo de lo que nosotros vayamos a iterar. En este caso yo le voy a hacer las transformaciones sobre una tabla. Esa tabla ya le voy a indicar de dónde va a salir la primera tabla. ¿Ok? O esa tabla que vamos a especificar en ese segundo argumento como valor inicial o semilla, como se reconoce aquí el nombre que le dieron en el argumento. Vamos al tercer argumento y aquí vamos a detenernos un poco en explicar un poco esta lógica. Nosotros en el tercer argumento del isAccumulate tenemos que definir dos parámetros. Siempre van a ser dos parámetros. Cómo lo llamen, ya eso depende de ustedes. Yo le voy a dar un nombre obviamente bastante alegórico a lo que estamos haciendo. Entonces, el primer argumento que voy a definir va a ser el argumento TBL. ¿Qué va a ser TBL? TBL va a tomar siempre en cada iteración el valor nuevo que se va a convertir aquí, siendo que la primera iteración es la tabla original que yo le estoy indicando que tome en la primera iteración. ¿Ok? Entonces, recuerden, esta es una función recursiva que va haciendo cambios y cambios hasta llegar a un punto que ya les vamos a explicar cuál es ese punto de final donde va a dejar de hacer las iteraciones. Entonces, lo primero que necesito es una tabla. ¿Ok? Esa tabla va a ser definida por el parámetro TBL. Lo que yo le indique allí, esa va a ser mi tabla. Y el segundo argumento que va a tener esta función, o esta función que vamos a definir en este tercer argumento del isAccumulate, es el valor actual, o sea, el valor con que va a iterar, o sea, cada iteración, de dónde va a sacar cada iteración. Entonces aquí yo le voy a poner fx ahorita de función. Ya les voy a explicar más o menos de qué trata. Como es una función, tenemos que definirla con el símbolo de goes-to, pues ya definimos nuestros dos parámetros. ¿Ok? En este momento es que vamos a utilizar la función que vimos en los ejemplos anteriores, en este caso Table Transform Columns. Y como vimos, Table Transform Columns nos pide una tabla. Esa tabla yo se la tengo que indicar de dónde la va a sacar. Ustedes dirán, bueno, la va a sacar de paso de origen, pero no. Yo la voy a definir aquí con el nombre del parámetro, en este caso TBL. Todo lo que yo le diga que sea TBL lo va a poner aquí, lo va a sustituir. Coma. El segundo argumento es una lista, que dentro de ella contiene las sublistas dependiendo de la cantidad de columnas a las que yo le vaya a hacer un determinado cambio. ¿Ok? En este caso yo le voy a decir que para hacer una sola columna, abro otro juego de lista y dentro de ella le digo que la columna se llama textos, ¿ok? Que así se llama nuestra columna a la que vamos a hacer los cambios, coma, y el segundo elemento de esa lista, de esa primera lista, es la función que yo voy a aplicar. En este caso, en aquel momento, aplicamos una función que se llama TextString, que es la que me permite eliminar esos caracteres por defecto, que son los espacios, ¿ok? Porque esta función tiene dos argumentos. Vamos a utilizar simplemente el primero de ellos, que sí es mandatorio, el segundo es opcional, dependiendo del tipo de carácter que nosotros queramos eliminar al inicio. Si no lo indicamos, ella toma por defecto el espacio, y eso es lo que queremos, ¿ok? Entonces vamos a dejar así TextString como está, ¿ok? Porque necesita un solo argumento en este caso, para este ejemplo. El tercer elemento era definir el tipo de dato dentro de la columna. En este caso, si no lo utilizamos, no hay ningún problema, pues se lo podemos definir después, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo simplemente de este tamaño. Como ustedes vieron, utilizó TextString, luego utilizó TextClean y luego utilizó TextUpper. Esas fueron las tres transformaciones que hicimos. Por lo tanto, este elemento que va a haber aquí en esta lista va a ser lo que yo le defina en el segundo argumento, en el segundo parámetro. O sea, el argumento que va a sustituir el segundo parámetro llamado fx. ¿De dónde va a sacar TBL y de dónde va a sacar fx? TBL lo va a sacar la primera iteración, va a tomar la tabla que yo le indique aquí. ¿Ok? Entonces, esta tabla va a venir ¿de dónde? Del paso de origen, que es mi tabla inicial. Claro, donde se encuentra la tabla, en este caso se encuentra en origen, puede ser en otra variable. Pero en este caso es la tabla de origen. Eso es lo que yo le voy a indicar, que tome esa primera tabla y la sustituye aquí. Por lo tanto, hacer el primer argumento de esta función, lo va a pasar como argumento en esa primera iteración. ¿Y qué valor va a tomar aquí como fx? Pues eso es lo que vamos a definir ahora en la lista del primer argumento del isAccumulate. En este caso vamos a colocar sencillamente, por ahora le voy a colocar una sola, que es TextString. ¿Ok? Esa va a ser mi función. Perfecto. Entonces, si yo hago esto y me voy al paso de resultado, observen, cuando le decimos listo, miren lo que va a pasar. Ahí eliminó los espacios.
¿ok? Al inicio y al final de los caracteres. Fíjense que si yo me voy a la vista previa, ya no hay espacio al inicio y al final de los caracteres. ¿Ok? Que era como había en el paso de origen. Si me paro aquí en la misma vista, fíjense cómo hay unos espacios aquí al inicio y cómo hay espacios aquí al final. Muy bien. Ok. Vamos a la variable de resultado. Y hasta aquí, todo igual como el primer paso. ¿Cómo le decimos entonces a Power Query que haga las siguientes dos funciones que hicimos? Bien, lo que tenemos que hacer es agregarla aquí en la lista. Entonces voy a agregar las nuevas funciones que se llama TextClean. ¿Ok? TextClean. Y le voy a decir también que haga el TextUpper. Puede ser el TextLower que hace las minúsculas o el TextProper que te convierte cada palabra del texto en mayúscula la primera letra. Ok, voy a dejar TextUpper para seguir la sinergia del ejercicio. Fíjense que hemos definido tres funciones. Por lo tanto, aquí viene la magia de esta función. Fíjense. Va a tomar el primer elemento que es TextString y lo va a sustituir aquí en fx, porque eso fue lo que le indiqué como parámetro. ¿Ok? Y aquí, en la primera iteración, va a tomar el parámetro tbl que va a venir definido en la primera iteración por el valor que yo le coloque en este segundo argumento. En este caso le digo, toma la tabla que se encuentra en el paso de origen. Y esa es la primera iteración que va a hacer. Ahora bien, en la segunda iteración, va a tomar ahora la función TextClean. ¿Ok? La va a sustituir aquí. Y la tabla que va a tomar ahora va a ser la nueva transformada, ya no va a ser origen. ¿Ok? Esa era para hacer el inicio, era la tabla inicial. Ahora va a tomar la tabla transformada una vez la hayamos pasado en la primera iteración TextString. Esa va a ser nuestra nueva tabla que va a ser sustituida aquí. Por lo tanto, va a ser tomada en esta segunda iteración. Y en la tercera iteración va a tomar la función TextUpper, la va a sustituir aquí. Y la tabla nueva que va a tomar es la última que la que le hizo la transformación, que ya pasó por la transformación de TextString y ya pasó por la transformación de TextClean. Y la va a sustituir aquí. Y a esas le va a hacer el respectivo cambio. Y de esa manera vamos a iterar en cada una de las tablas que se va a ir formando. Vamos a ir aplicando cada uno de estos elementos hasta que se acaben los elementos que coloquemos aquí. En este caso estamos utilizando 3. Lo importante es que utilice el mismo argumento cada una de estas funciones. Tiene que utilizar el mismo argumento. En este caso una cadena de texto indicada en la columna de texto porque está iterando en ese momento. Ok, acuérdense que es una función iteradora sobre elementos de una columna o varias columnas de una tabla dependiendo cómo definamos esta función. Vamos a decirle listo. Y observen ahora cómo hizo el cambio perfectamente solamente con el código. Esta misma lógica la podemos hacer utilizando dos columnas, pero recuerden que las dos columnas estaban en una misma lista, solamente que dentro de cada sublista se indicaba las dos columnas y la función que iba a resolver. Aquí como está en el método de interfaz del segundo ejemplo. Fíjense que aquí fueron dos sublistas que están dentro de esa lista del segundo argumento. Por lo tanto, esto es lo mismo. Lo vamos a hacer ahora con lista cumulative. Fíjense, voy a copiarme esa función. Voy a ir aquí al editor avanzado. Voy a copiarme aquí toda esa expresión desde el resultado, incluyendo el link con el resultado. Voy a decirle aquí listo. Vamos a ir a este segundo ejemplo. Voy a mover un poquito esto para acá. Vamos a ir a este segundo ejemplo al método recursivo. Vamos a decirle editor avanzado. Control más y sencillamente voy a borrar desde aquí hasta abajo y lo voy a sustituir por lo que acabamos de copiar. Vamos a darle un poco de indexación a este código para que quede en el mismo nivel de origen. ¿Ok? Simplemente voy a bajarle un poco más una fila para que se vea solo allí, se vea mucho mejor. Ahora, el único cambio que vamos a hacer aquí es, vamos a agregar ahora, o bueno, dos cambiecitos. Vamos a agregar ahora Control C. Vamos a agregar ese segundo elemento que sería nuestra segunda lista. No tenemos que hacer más nada, solamente ese cambio. Claro, agregarle coma aquí al final del primer paso, porque estamos agregando uno nuevo. Y observen que aquí las columnas, fíjense que si yo me voy un momento aquí a la tabla, se llama textos 1 y textos 2. Entonces, por lo tanto, aquí lo único que tengo que hacer es texto 1 y texto 2. Va a aplicar las mismas funciones a cada una de esas columnas en cada iteración. ¿Ok? Y la tabla ya saben que se va a ir cambiando en la medida que vayamos haciendo los cambios. Vamos a decirle listo. Y observen cómo ahora a mis dos columnas también le hizo los cambios en un solo código. Vamos al tercer ejemplo.
Ahora, en el tercer ejemplo, como les dije, estaba el truco de que si se lo voy a hacer a todas y cada una de esas columnas, dejamos la segunda lista o el segundo argumento de Table Transform Column como una lista vacía. Vamos a decirle Control C, voy a decirle aquí listo. Entonces vamos al editor avanzado, ¿ok? De este ejemplo, vamos a incorporar una coma al final del primer código. Vamos a decirle ahora que vamos a borrar todo esto que está de aquí hacia abajo y vamos a decirle el Control V, que es mi expresión. Muy bien. Aquí, bueno, faltó traerse el nombre de la variable, que en este caso es resultado, la misma variable que está aquí. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es, si recuerdan, en este tercer ejemplo dejamos este segundo argumento como lista vacía, porque íbamos a hacerle los mismos cambios a todas las columnas de esa tabla, siendo que todas las columnas son textuales. Muy bien. Vamos aquí al final, una coma, y le vamos a decir sencillamente que aquí me ubique lo que sustituye el parámetro fx en cada una de estas iteraciones. ¿Ok? Va a tomar las mismas en cada una de las iteraciones y va a hacer los cambios, uno tras otro. ¿Ok? A esas nuevas tablas que se van informando. Vamos a decirle listo. Y observen cómo ahora pasamos de todas estas columnas que estaban con elementos bastante sucios, pasamos entonces ahora a limpiarla en un solo juego de códigos. Muy bien. Bueno, esto es todo lo que le quería traer por el día de hoy. Si te gustó el video, por favor, no olvides regalarme un like. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció este método, si lo habías pensado de esa manera, si ya lo habías visto. No me queda más que agradecerte por tu tiempo. Te pido que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Es fácil, dale al botón de suscribir y si quieres activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que iremos subiendo a este canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.